Eduardo Ángel Madrigal de León es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad en psiquiatría y la maestría en psicoterapia médica en la UNAM. Fue presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Ha sido docente en diversas instituciones y ha participado como editor y asesor editorial de revistas médicas. Ha publicado más de 50 artículos y formado parte como autor y coautor de 36 libros. De igual forma, ha sido ponente en más de 220 foros nacionales e internacionales. Es miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría desde septiembre de 2014 y desde 2017 es Fellow International de la American Psychiatric Association. Desde el pasado 24 de octubre de 2018, fue nombrado director general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el 24 de octubre de 2023 ratificado para un segundo periodo. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, ya vieron su semblanza, doctor Eduardo Madrigal, bienvenido aquí a TV UNAM. Muchas gracias, John. Un privilegio tenerte aquí. Como vieron en esa semblanza, Eduardo, el doctor Madrigal, es director del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Muñiz. Ajá. Y este instituto es muy importante, es de los centros más importantes, quizás el más importante de esta materia de salud mental en todo México, con un prestigio a nivel de América Latina. La salud mental es algo que de repente las nuevas generaciones pues lo tienen claro. Yo recuerdo cuando era joven, la prepa, la universidad, la idea de ir a un psicólogo o un psiquiatra era para los locos, tenías un problema grave, y ahora los jóvenes y las jóvenes lo entienden mejor, ¿no? Que esto es algo igual de importante, la salud mental, que la salud física. ¿O qué piensas? Muchas gracias por la invitación primeramente y me siento muy honrado y privilegiado de estar aquí en mi segunda casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí hice mis posgrados, Fray Bernardino, psiquiatría, y después una maestría en psicoterapia médica, aunque soy originario de la Universidad de Guadalajara. Claro, ya sabemos. Gracias, John, por la invitación. Mira, sigue prevaleciendo todavía cierta resistencia, porque probablemente nunca hemos entendido bien en todos los sectores, no nomás en la población en general, sino hasta en los sectores especializados, a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de enfermedad mental y el estigma que todavía se tiene hacia la enfermedad mental. Empezaría diciendo, a ver, ¿cómo hemos evolucionado para entender el concepto de salud mental? Dejamos atrás, afortunadamente, las definiciones o conceptos absolutos. La OMS antes decía, pues, ¿qué es la salud? La ausencia de enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Pues, la ausencia de salud. Eso no nos dice mucho o no nos lleva a nada. Hoy día la OMS establece que la salud mental es un estado de bienestar. Desde ahí ya vamos quitándole lo médico, quitándole lo enfermo al concepto. Es un estado de bienestar que tienen las personas en que se manifiesta, ¿sí? Que se manifiesta por el despliegue de sus capacidades y la potencialidad de desplegar sus capacidades, principalmente en el aprendizaje, en la posibilidad de ejercer un trabajo eficaz, en la posibilidad de tener un aporte a la comunidad y sobre todo de contender con el estrés habitual que todos tenemos. Entonces, desde ahí, esa concepción nos va a dar toda una estrategia a la hora de establecer servicios, a la hora de entender. Ser sano mentalmente no es no estar enfermo, sino tener una serie de posibilidades de bienestar. ¿Qué es una enfermedad? Y es perfectamente normal sentirse mal mentalmente, tener alguna enfermedad mental, así como uno puede tener algún problema físico o dolor de cabeza o de plano un problema más serio que requiere una cirugía. Eso es parte de la vida, ¿no? Uno se enferma, se cura, más o menos similar en el ámbito mental. Claro, ¿por qué? Porque
Es decir, soy sano mentalmente en la medida en que tengo estas posibilidades, no en la medida en que tengo síntomas o no. Claro. ¿Qué es la enfermedad mental? Definida por la OMS, dice, aquí sí es la aparición de una serie de síntomas significativos clínicamente que se manifiestan en una alteración de la cognición o del control de las emociones o de la conducta. ¿Sí? Es decir, hay una conducta alterada, evidentemente con manifestaciones sintomáticas y que generan una discapacidad en varias áreas de la vida. Entonces voy a poner ejemplos muy sencillos. Tristeza. Tristeza no es enfermedad mental. Claro. Tristeza es una emoción que todos tenemos frente a una serie de factores que nos determinan esa emoción. Pues al igual que la alegría o la euforia, etcétera, etcétera. Cuando la tristeza se convierte en un problema de salud mental, cuando la tristeza ya no es normal, sino ya es una enfermedad, pues cuando tiene un nivel de profundidad, una duración en el tiempo, pero sobre todo cuando empieza la discapacidad funcional como consecuencia de esa tristeza. Por ejemplo, igual la ansiedad. Es decir, dejo de ir a trabajar, dejo de atenderme personalmente, no me puedo concentrar porque estoy triste, porque estoy, etcétera. O sea, ya hay una discapacidad. A ver, en quizás diferentes áreas. es demasiado sencillo la forma en que lo voy a decir, pero corrígeme usted, doctor. Si yo controlo al final de cuentas mis emociones, o sea, si siento tristeza, alegría, preocupación, miedo, estoy en una situación de salud, al final de cuentas, pero cuando las emociones o estas ansiedades, depresiones me controlan a mí, cuando ya estoy sometido a una fuerza casi exterior, aunque esté dentro de mí, es cuando ya estoy viendo que hay un problema, pues, ¿no? Perfecto. ¿O no? ¿Sí? Perfecto, Ok, sí. bien. Es decir, otro todavía más común. Imagínate que todo el estrés fuera patológico. Claro. Pues dime, o sea, hoy mismo tu venida aquí, o sea, el estrés es un proceso de adaptación que tenemos todos los seres humanos. Todo el tiempo, todo el día estamos recibiendo estímulos estresores. Pero en la medida en que respondemos adecuadamente, rápidamente y sin mayores síntomas orgánicos, pues el estrés es parte de nuestra vida. Sí, decías, me perdí como hora y media en camino ahora. Entonces, llegamos. cuando el estrés se vuelve patológico, pues cuando aparece, por ejemplo, un ataque de pánico, en donde ya tengo una paralización de mis síntomas con taquicardia, sudoración, temblor de manos y de piernas, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un ataque, entonces, es un ataque... Un ataque de pánico. ¿Cómo lo distingues simplemente? Porque luego sí, te puedes sudar las manos, te puedes poner muy nervioso, pero ¿cuándo sabes que ya es un ataque de pánico? O sea, me pueden sudar las manos, pero mientras esa sudoración de mis manos o esa ansiedad que siempre tengo como preocupón, como una persona, no me impide desarrollar todas mis capacidades, o incluso yo ya tengo un nivel de adaptación a esas manifestaciones, de tal manera de que a veces las necesito para poder funcionar, pues eso es normal, ¿sí? ¿Cuándo es patológico? Cuando la ansiedad generalizada, por ejemplo, o sea, estoy todo nervioso todo el tiempo y ya no puedo ejecutar mis actividades normales, o el nivel de sufrimiento percibido por uno mismo o a veces percibido de los demás hacia uno se encuentra. Entiendo. Entonces, para hablar de patología mental, ¿por qué? Pues porque la línea entre dónde está la persona sana y dónde está la patología, pues también es muy difícil de definir. Esto en cuanto a síntomas. Cuando definimos conductas, pues también tiene que haber cierto nivel de distancia entre lo normal y lo anormal para poder definir dónde está la patología. Pongo ejemplos muy chuscos que a veces los uso con mis estudiantes. Si yo en este momento salgo aquí al campus y encuentro ganado vacuno, ¿sí? Y hago una ceremonia de reverencia o de respeto por estos animales, probablemente me digan que tengo una patología mental, es decir, estás teniendo una conducta no apropiada para tu cultura, no apropiada para tu nivel, y pues es raro que alguien le tenga ese respeto. Pero si esa misma conducta, un psiquiatra como yo,
de la India sale en Nueva Delhi y atraviesa el ganado vacuno y le hace algún tipo de, no sé si reverencia o lo que sea, esa conducta ya es perfectamente normal. Claro. Entonces, tanto en las conductas como en la sintomatología clínica, sí tiene que haber pues elementos que te permitan, como en el caso de otras enfermedades, pues no todas las personas que tienen azúcar alta son diabéticas necesariamente, etcétera, etcétera, ¿no? La locura es un concepto válido. O sea, hay personas locas. Sí. ¿Sí? Bueno, psicótica les decimos ahora más apropiadamente. Pero ese ya es un caso extremo. O sea, cualquier persona, puedes tener una enfermedad mental sin estar loco, o por de ahí cómo lo trazan, porque yo siento que el concepto de la locura abusamos mucho de ello, ¿no? O sea, si hubiera alguien hablando con una vaca, pues está loco, ¿no? O sea, o cualquier cosa rara que veo, le tildo de loco, pero más bien tiene una definición clínica, ¿no? Sí, claro. ¿O cómo lo ves? Fíjate qué interesante, porque eso te va, o sea, cuando alfabetizamos de alguna manera en estos conceptos, nos permite entender muchas cosas. A ver, primero, pues, ¿a qué le llamamos enfermedades mentales? Pues a las enfermedades de la mente. ¿Y qué es la mente? ¿Qué es la mente? Y ahí es en donde entra un poco pues la fascinación de tanto los psicólogos como los psiquiatras, como muchas otras personas que nos acercamos a abordar el estudio para poder entender muchas cosas desde la salud pública. Decía mi maestro José Luis Patiño, un fenomenólogo con el que me formé ahí en el Fray Bernardino, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, decía que la mente es ¿qué es la mente? El conjunto de funciones cerebrales superiores. Conjunto de funciones cerebrales superiores. Entonces, ¿dónde está la mente? Aunque no siempre ha estado en ese lugar, históricamente hay toda una discusión, pues ahora tenemos la certeza de que la mente es una producción del cerebro de una especie de primates que hace 1.8 millones de años, ¿sí? Desarrolló una serie de cambios morfológicos, su estructura de la columna vertebral, las extremidades superiores, la posición erguida, y en el cerebro desarrolló la famosa tercera capa que se llama corteza cerebral. Eso ocurrió hace casi 2 millones de años. Y pasaron casi 2 millones de años y apenas hace un minuto en esta gran historia, hace unos 150,000 años, ¿sí? Algunas de estas especies primates, el neandertal y demás, desarrollan lo que se llama la conciencia o la psique. La psique, que es el contenido de la mente y que tiene que ver con lo íntimo, con lo subjetivo, con lo experiencial. Los fisiólogos y los estudiosos de esto pues le llaman a esto conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues una serie de interconexiones, suponemos, hay muchas explicaciones, es un debate que no ha terminado, que establecen que muy probablemente estas neuronas de conexión que se fueron alimentando, enriqueciendo en la corteza cerebral, en un momento dado se autonomizan. Alguien diría el soplo divino para entender a los que presentan el alma y el cuerpo y demás todavía como explicación teórica, y que esa autonomía de este conjunto de neuronas, el gran maestro José Luis Díaz Gómez en una maravillosa conferencia lo señala, funciona como la parvada del cerebro, es decir, hay un ente, una especie de parvada que no tiene una sola dirección, que se mueve equidistantemente y demás, y que genera la conciencia. Finalmente, ¿cómo definir la conciencia? Es la capacidad para darnos cuenta de. Y a partir de eso, pues aparecen las funciones cerebrales superiores, que tienen una base neurológica, cerebral, pero que se manifiestan en conductas psicológicas. Orientación en tiempo, en espacio, en persona, manifestación de sentimientos que van más allá de lo instintivo, como los demás animales. Es decir, yo tengo alegría, pero puedo tener amor, puedo tener bondad, puedo tener ternura, o puedo tener maldad, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando falla estas orientaciones básicas es que ya estamos. Entonces, ¿qué pasa con la locura, ¿no? y demás? O cuando falla, o sea, es decir, pongo ejemplos hasta más sencillos o más, el estado de ebriedad. El estado de ebriedad, pues todo mundo sabemos que se provoca como consecuencia de la ingesta de alcohol de manera patológica, ¿verdad? Es decir, hay una alteración de los aldehídos que está alterando ahí ese cerebro,
pero las manifestaciones son en alteración de las funciones cerebrales superiores. Es un estado de locura a medias. O temporal, ¿no? O sea, te pierdo la orientación, pierdo la identidad, pierdo la temporalidad, puedo tener hasta alucinaciones visuales, el juicio se nubla, estoy alterado. Es decir, las funciones cerebrales están alteradas como consecuencia de la acción del alcohol, pero las manifestaciones son conductuales, son psicológicas. ¿De dónde deviene la locura? Diría yo. Bueno, entonces, ese gran avance que nos permite construir las civilizaciones y que ahora sabemos que se va acumulando generación tras generación y que pues cada día los seres humanos somos más inteligentes respecto de las generaciones anteriores en estos 150,000 años. Bueno, ojalá pudiera ser lo mismo en materia política, ¿no? Imagínate. Siempre hablamos de política, usted es muy optimista, la evolución del ser humano, pero aquí de repente vamos un retroceso en la evolución humana. Cosas, bueno. Así que le escuchamos con mucho gusto. ¿Cómo explicar eso? Es decir, con la posibilidad de tener conciencia nos lleva pues, a ser los humanos, es decir, con todas estas manifestaciones, con toda la posibilidad civilizatoria, el poder manipular la naturaleza para bien y para mal, en las dos cosas y demás, pero nos da dos grandes, dos grandes sensaciones. Una, que al darnos cuenta de que tenemos conciencia, nos damos cuenta de nuestra finitud como individuos. Es decir, yo no era, soy y voy a dejar de ser. Esa angustia existencial de que algún día voy a morir, pues no la tienen las demás especies que no tienen conciencia. Pueden tener inteligencia, pueden tener muchas otras cosas, pero no tienen conciencia. Y entonces, ese miedo es ancestral, ¿sí? Es una pregunta que todos sabemos y que lo hemos tratado de resolver, los que somos creyentes en alguna fe, en alguna religión, pues precisamente nos ayuda a mitigar la angustia de la existencia y de la finitud con religiones, con explicaciones y demás. Estimado doctor, le voy a interrumpir antes de que empiece con el segundo porque nos están llamando a corte y vamos a llegar, ahora no se vayan, van a enterarse de la segunda clave de la existencia del psique humano, así que no se vayan, regresamos ahorita con el doctor Eduardo Madrigal, director del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Te esperamos aquí. Aquí continuamos con el doctor Eduardo Madrigal. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias a nuestro amable público. Nos quedamos a la mitad de su exposición. Nos decía que la primera clave de la existencia humana del psique es el tema de la temporalidad y el miedo, la preocupación, la conciencia de la muerte. ¿Y la segunda cuál es? Y la segunda es que la conciencia nos da la posibilidad de tener el control. El control que se manifiesta por la voluntad, por la ejecución, por la transformación, etcétera, etcétera. Entonces, al ser conscientes nos damos cuenta que tenemos el control. ¿Cuál es el segundo gran miedo ancestral? El perder el control. Y entonces, ¿qué pasa en la historia? Es un miedo pues, que no se ha resuelto y no se va a resolver, yo creo que nunca, porque efectivamente podemos perder el control. Entonces, esto explica el porqué, lo que vamos a pasar ahorita a ver, cuál es la situación de la salud mental en el mundo, en México y demás. Es decir, cuando yo veo a otra persona que está perdiendo el control, le hace conductas psicóticas o locura, me recuerda que yo también lo puedo perder. Y entonces, generalmente las sensaciones de rechazo. Históricamente, los enfermos mentales fuera de la aldea, en el Evangelio de San Juan, en una serie de historias en donde la locura y los enfermos de esta fuera de la aldea, porque me recuerdan el rechazo y demás, aislarlos y demás. Cuando yo estoy perdiendo el control, no lo acepto, lo niego. Y eso nos da pues toda la otra gran tarea de decir, no hay loco que lo reconozca, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y todos tenemos miedo a volvernos locos, entonces excluimos al loco como demostración de que no soy loco. Es como eso. Luego los homófobos más fuertes son personas que no aceptan la pluralidad justamente sexual. Y entonces de ahí nace el estigma. Así es el estigma. Bueno, esto es un eje central del pensamiento de Foucault, por ejemplo. Foucault justamente habla de
esa frontera entre lo loco y lo sano como una de las fronteras centrales en definir al hombre racional moderno, ¿no? Y esa disimulación constante que estamos haciendo, ¿no? Bueno, y entonces eso explica el estigma. El estigma, para decirlo, pues, es la serie de prejuicios, la serie de creencias, la serie de conductas discriminatorias, negativas hacia... Y contemporáneamente, a pesar de que hay muchos avances, como bien lo acabas de señalar, juventudes que lo entienden mucho mejor y demás, seguimos teniendo estigma hacia 4 cosas. Una, hacia las enfermedades mentales. Hay quien niega la existencia de las enfermedades mentales. Hacia los enfermos mentales. Hacia los profesionales de la salud mental. No nomás, principalmente los psiquiatras, pero no nomás los psiquiatras. Y hacia sus tratamientos. Son los 4 grandes ejes que todavía prevalecen en muchas comunidades, en muchos estratos sociales y en muchos estratos profesionales, entre ellos muchos colegas médicos. Claro, tomar algún medicamento para curar o atender tu enfermedad mental es de repente pues, aceptar la derrota, ¿no? No pude, ¿no? Y aceptarlo frente a alguien más es... O tómate una cajita y que ya lo suspendes porque eso es droga. Claro, exacto. Bueno, es droga, pero también la aspirina es droga. Es también la aspirina y también los hipoglucemiantes. Y yo no veo a ningún cardiólogo convenciendo al paciente de que debe de tomarse el antiarrítmico porque tiene arritmias, ni a ningún endocrinólogo diciéndole, oye, pues para el control de tu diabetes necesitas tomar hipoglucemiantes. Pero sí tenemos nosotros que salir a justificar siempre los tratamientos para decirles, oigan, pues esa ansiedad no se va a quitar si no le damos algo. Esa depresión no se va a quitar y mucho menos las conductas psicóticas. Es muy buen punto, sí, y por eso mismo tenemos un diagnóstico subreportado, pues, o sea, no tenemos claro el problema a que nos enfrentamos. Aunque recientemente ha habido más conciencia, también hay una crisis de la salud mental. No sé, yo le pregunto eso, porque por un lado estamos hablando de ello, hay mucho más consumo y venta de medicamentos psiquiátricos, pero estamos hablando de una crisis de salud mental en México, en el mundo, o es solamente que estamos más conscientes de las mismas enfermedades que siempre existían y ahora las estamos atendiendo, o quizás las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. Mira, se calcula que más o menos entre los 8,000 millones de habitantes de este planeta hay más o menos unos 970 millones de personas con algún trastorno mental. Más de 10%, un 12, 13%. Algo por ahí, sí. En general, que en algún momento de su vida van a tener. No es que en este momento estén. Claro. Claro. Ahora, de esos, ¿cuáles son los más prevalentes? Principalmente los de la ansiedad. El 31% son problemas de la ansiedad. Responde en parte a tu pregunta. ¿Por qué son las dos cosas? Porque hay cada día más factores del mundo contemporáneo generadores de ansiedad. Es muy probable que sí, es porque hay más factores que lo determinan y por otro lado que hay más registro porque hay más gente que lo reconoce. Todavía hay casos en México de personas con 30 años de un trastorno de ansiedad que van por primera vez a un médico y demás. Bueno, entonces, sí, son las dos cosas. La segunda es la depresión que también se calcula que en este momento hay algunos 600 millones de personas con depresión y sintomática bien establecida. Y luego ya vienen los trastornos por uso de sustancias que también pues es decir, también es cierto que ahora cada día tenemos más personas con este tipo de problemas como consecuencia pues, de la modernidad, de la civilización, con todos los defectos que también la hemos creado, ¿no? Entonces, ahí está. Esto del fentanilo, por ejemplo, es un caso pues, claro, ¿no? Eso genera una enfermedad mental. Quizás lo tienes también antes para tomarlo, pero aunque no lo tuvieras antes, te enferma, pues. Y entonces, pues digo, eso no lo veíamos ni siquiera hace 10 años, ¿no? Entonces, vamos evolucionando. Trastornos, otro tipo de trastornos, por ejemplo, que tiene que ver con los trastornos de la alimentación, la anorexia nervosa, la bulimia y demás, pues que tiene que ver con pautas culturales, exigencias culturales y demás que determinan pues, una enfermedad de alguna manera moderna. Y todos derivados ahora pues, del juego patológico, de las redes sociales, la adicción, etcétera. Es decir, el conjunto de enfermedades mentales aumenta
como consecuencia de los factores sociales y demás. Hasta que, bueno, obviamente va a ser la pregunta de los 2 millones, pero ¿hasta qué punto está determinado por la cuestión física, genética, biológica y hasta qué punto por el entorno social, las causas de estas enfermedades? Yo creo que están ambas presentes, dependiendo de la enfermedad. Pero es evidente que en la mayor parte de las enfermedades, sobre todo las más graves, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, la depresión crónica recurrente y demás, es evidente que hay una carga genética bien estudiada, bien identificada y demás. Y habrá otras en donde, por ejemplo, bueno, en el mismo tema del consumo de sustancias, hoy sabemos que hay fenómenos genéticos que determinan, facilitan, sensibilizan más que otros la posibilidad de desarrollar un consumo de sustancias. El alcoholismo, por ejemplo. El alcoholismo, por ejemplo. Depende del contexto si es que realmente se desarrolla, no es absolutamente determinante. Es decir, habrá personas que aun con cantidades menores de alcohol desarrollan rápidamente conductas de abuso o conductas de dependencia porque tienen factores genéticos que lo generan o lo apoyan, ¿no? Y en México en particular, ¿cómo estamos? ¿Estamos particularmente afectados en nuestra salud mental o estamos en medio? ¿Cómo nos comparamos con nuestros vecinos? Mira, los estudios que se han hecho en México sobre estudios epidemiológicos sobre las enfermedades mentales, sus cifras son muy parecidas a las que ocurren en el mundo. El gran problema es que no se atienden como en otros países, en países desarrollados, y que atendemos mejor que países que están menos desarrollados, o sea, el factor determinante del desarrollo. Se calcula que 1 de cada 3 mexicanos, o habitantes de México, ni siquiera mexicanos, todos los que habitamos aquí, en algún momento dado de la vida vamos a tener un problema de salud mental patológico, es decir, un trastorno de salud mental. Los más prevalentes igual son los de trastornos de ansiedad, son los trastornos por consumo de sustancias, son los trastornos depresivos, y que configuran una carga de años vividos con discapacidad, tanto en México como en el mundo. Ya la prevalencia en este momento, ¿cuántos? Pues son cifras menores, ¿no? Es decir, un 5.6% en este momento estaríamos hablando, pero un 5, pues en una población de 130 millones de habitantes, pues son 6 millones de personas que en este momento están sufriendo. O un poco requieren más, una atención médica. Requieren de una atención médica. Y nuestra infraestructura en Entonces, la materia... ¿cómo se ha construido el sistema? ¿Cuál es todavía que prevalece? Pues el rezago. Entre la explicación que ya di, histórica del estigma, siempre hubo y siempre ha habido, hasta hace poco tiempo, hay que decirlo también, pues un poco interés, una no priorización de los problemas de la salud mental y en el mundo, no nomás en México, la construcción de un sistema de atención paralelo al sistema de salud. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes rezagos que hay que corregir es que pues, se construyó, por estas explicaciones históricas, un sistema paralelo. En el caso de México, pues comienza, digamos, la modernidad, aunque con ese sistema paralelo, con el manicomio de la Castañeda, que inauguró Porfirio Díaz en 1910. Es decir, hasta la palabra, el manicomio, el manicomio, no son hospitales, es un manicomio, y entonces, ¿por qué? Pues porque era entonces lo más avanzado para la atención de los enfermos mentales. Había que aislarlos, había que contenerlos en un espacio diseñado ad hoc para ello y mantenerlos aislados del resto de la atención, porque tampoco se tenían tantos recursos como se tienen ahora para poder llevarlos al campo ya de la medicina común. O el tema de las adicciones, ¿no? También aparte, ¿no? Vamos a atender a los drogadictos o los alcohólicos, los jóvenes esa parte, ¿no? Has visto. Y todavía había el absurdo, hasta hace un par de años, de que había instituciones aquí en México para atender únicamente a las personas con consumo de sustancias y únicamente a las personas. Ya eso se corrigió con un nuevo decreto que tenemos hace 2 años. En fin, a ver, entonces ese es el problema. Por un lado, un sistema de atención con rezago, paralelo, y que todavía prevalece con una serie de hospitales, ya no son manicomiales, por fortuna, han hecho muchos cambios, me consta, en todos los aspectos, son hospitales modernos, pero siguen siendo hospitales monotemáticos que violan derechos humanos por esa misma razón y que complican la atención porque no están dentro del sistema de salud. Aparte, todos los demás personas que son usuarios de los sistemas de salud y que tienen
problemas de salud mental en donde esa depresión o esa ansiedad es determinante en el curso y evolución de su patología primaria. Pongo un ejemplo, una persona con infarto que se deprime, ¿sí? Tiene mucho más posibilidades de morir pronto que, pues, si no se atiende a la depresión, que aquella persona que tiene un infarto y no se deprime. Entonces, el gran tema es cómo hacer que la salud mental, la atención, perdón, a los problemas de la salud mental se incorpore, amén de todo lo demás que hay que hacer en función de la salud mental. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una infraestructura deficiente y un modelo de atención que tiende a cambiar, y hay una ley que lo obliga, se va a construir junto con otros procesos, pero que todavía prevalece, de tal manera que hoy día la brecha de atención es del 80%. O sea, 80% de las personas que sufren alguna enfermedad mental no reciben ningún tipo de atención. Muchos porque igual ellos mismos se dan unos por cuenta estigma, que tienen. ¿Sí? Unos por estigma, otros por dificultad de acceso, otros por carencia de servicios y hasta hace poco pues por carencia de dinero. Es decir, todavía no hemos podido resolver eso. Ahora, ¿qué hay para resolverlo? Modelos de atención, que creo que son los que tienen que ir cambiando. Una, pues ese modelo de atención especializada, esperar a que se enfermen y que se enfermen gravemente para que puedan ser llevados a un centro de atención, pues no es un modelo que nos vaya a avanzar mucho. Por otro lado, está los recursos humanos, ¿no? Es decir, los recursos humanos pues son insuficientes y, para colmo, mal distribuidos. Entonces, ¿cuántos psiquiatras sabemos en el país? Aproximadamente se calcula que hay unos 6,300, es una tasa de... ¿En todo el país? En todo el país. Es una tasa de 4.5, cuando la recomendación de todos es de 10 por 100,000. Los tenemos 4, o sea, ni siquiera llegamos a la mitad. Pero el gran problema... ¿Y médicos, eso voy. Médicos físicos, pues? Sí, médicos generales que médicos puedan... generales, pero más allá de la otra tasa es mejor esto, o sea, estamos mejor cubiertos en la cuestión de la salud físico que la salud mental. Sí, por supuesto, sí, pues hay médicos en todo el país, en todos los niveles, en todo el primer nivel, etcétera, etcétera. Pero aquí el problema es que de los pocos que hay, el 60% se concentra en 3 ciudades. Nada más aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, hay 2,000 psiquiatras, habemos 2,000 psiquiatras. La tercera parte, casi. Luego, otro dato interesante es que en el sector público, que es en donde se atiende en este país al 90% de la población, nada más trabajan 2,000. Todos trabajamos en el sector público, los que trabajamos, además en el privado, pero además. Entonces eso te da una idea de que ese modelo, aunque siga habiendo crecimiento y más plazas y más especialidad y todo esto, pues no va a ser suficiente. Pasa lo mismo con los psicólogos. Ellos sí son más, tienen mucho más escuelas de psicología, mucho más producción de psicólogos, pero contratación de plazas y todo esto hay muchos más psicólogos, entonces hay 6,000 y tantos psiquiatras y psicólogos. No tengo la cifra, pero yo creo que superan los más de 100,000 psicólogos. Mira, muchos más. Pero muchos más. Claro, no todos especializados en la atención específicamente, la psicología pues, es un área muy amplia para lo laboral, para los recursos, en fin, para muchas otras cosas. Además, no tienes que tener, no tienes que ser doctor, esa es la diferencia, igual obvio para usted, pero para el público, para distinguir claramente, los psiquiatras tienen su título de médicos, han estudiado su carrera en medicina, y los psicólogos también tienen una formación profesional generalmente, aunque hay muchas escuelas ahí, y es otra rama del conocimiento, ¿no? Entonces eso te da una idea de la magnitud esa es la situación actual, esas son lo que prevalece en el mundo, en general, en algunos países más desarrollados se acorta la brecha es mucho menor, pero persiste, y obviamente en países todavía más menos desarrollados o más pobres, pues la brecha es mayor, los países africanos y demás, pues realmente prácticamente no tienen atención a la salud mental o la tienen, el acceso de las personas es muy poco a ello, ¿no? Este es como el gran desafío, entender que tenemos que ir avanzando y que corrigiendo algunos de estos situaciones que se dieron en el tiempo y que tienen que corregirse porque no puede haber salud física
sin salud mental y viceversa, porque la aspiración es pues un estado de bienestar. Muy bien, doctor. Lo voy a interrumpir una vez más porque vamos a un breve corte. Aquí estamos con el doctor Eduardo Madrigal, un psiquiatra de gran prestigio que dirige el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y vamos a regresar en 2 minutitos para continuar aprendiendo del doctor y discutiendo sobre esos temas tan importantes como la salud mental en México y el mundo. Te esperamos. Seguimos aquí con el doctor Eduardo Madrigal. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a nuestro público. Muy generoso de su tiempo, doctor. Gracias. Estamos aprendiendo mucho. Ahora sí es una consulta gratis aquí. No. Muchas gracias. Mira, antes de avanzar con las políticas públicas, lo que está haciendo, quiero escuchar también más sobre usted. ¿Cuándo decidió ser psiquiatra? Porque fue, me imagino, a la Facultad de Medicina pensando en un abanico muy amplio. Ahí en Guadalajara fue que estudió la carrera. La carrera de medicina. ¿Cuándo te cayó el 20 que quería ser psiquiatra? Fíjate que voy a hacer referencia a una de las grandes enseñanzas que tenía el maestro don Ramón de la Fuente Muñiz. Él decía que, alguna vez yo le decía que estaba yo como jefe de enseñanza del Hospital Fray Bernardino y llegaban a la selección alumnos de aspirantes médicos que originalmente habían solicitado otra especialidad y que pues al no haber sido recibidos por esa especialidad, estamos hablando de hace 40 años, pues decían, bueno, pues hay psiquiatría, ¿no? Y entonces pues entraron a la psiquiatría. Entonces algún día yo le manifesté al maestro, oiga, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le fue con la selección de aspirante? Le dije, maestro, muy bien, le dije, ya llenamos todos el cupo que se tenía entonces. Le dije, nada más estoy preocupado yo porque algunos están llegando sin vocación. Entonces me decía el maestro de la Fuente, sin vocación, a ver, explíqueme cómo es eso. Pues ya le explicaba esto, es decir, iban para otra especialidad y finalmente terminaron aquí. ¿Son gente inteligente? Sí. Dice, pues entonces no se preocupe, porque ¿qué es la vocación, doctor Madrigal? Decía, no me diga que es el vocare, viene de llamado, no me diga que a usted le pasó como a San Pablo, que lo tumbó de un caballo y entonces decidió y demás, ¿no? Dice, la vocación al final de cuentas es una prueba de ensayo-error. Es decir, el destino le pone un camino y uno dice, bueno, pues y si no me gusta, pues me salgo y corrijo y me voy a otra y demás, ¿no? Entonces decía, mire, alguien que llega por azar a la psiquiatría y se da cuenta de lo maravilloso que es nuestra especialidad, de lo completo que es nuestra especialidad y del espectro que tiene en su interpretación, en su acción, desde, digamos, el psicoanalista más ortodoxo hasta el biologicista extremo, le va a gustar. Y entonces eso es de lo que se tiene que preocupar. Bueno, algo parecido, no igual. Y además, o sea, yo soy un joven que estudió la carrera de medicina, o sea, primero, o sea, mi primera decisión es por qué estudié medicina, pues porque dentro de mis opciones tenía varias, también me gustaba el derecho, ¿verdad? También, y, pues, había sido líder desde muy temprana edad en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Era líder estudiantil, líder estudiantil, sí, muy militante de la organización político estudiantil más importante de entonces. Y entonces decidí hacer medicina. Siempre he sido estudiante de muy buenas calificaciones y pues era todo un reto y además había figuras médicas. Yo soy huérfano de padre y entonces, pero había tenido figuras médicas muy importantes. Bueno, entonces me decido por hacer medicina y dentro de la medicina pues empieza uno a decantar las grandes áreas, cirujano o internista, y entonces pues me gustaba más la medicina interna, me parece más retadora, más importante, y por ahí iba yo en ese camino. Fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina, organicé algunos eventos importantes de corte académico, y al terminar pues presenté mi examen entonces había un examen de especialidad, es decir, un examen único sin decidir todavía la especialidad. O sea, uno tenía que pasar el famoso examen nacional, el que se pasa todavía ahora, pero uno no decidía porque teníamos que hacer un año que se llamaba de residencia rotatoria. Claro. Y entonces ya en la residencia rotatoria, que era muy buen año porque uno pues, se perfeccionaba, lo que poquito que sé de medicina interna, pues lo aprendí en ese año, ahí empecé ya a decantar. O sea,
originalmente decía yo voy a ir a la medicina interna, sin embargo, coincidentalmente en la universidad yo ya daba clases en la preparatoria. Bien. Y había leído a Erich Fromm, un gran sociólogo, claro. psicoanalista, y parte de las clases que yo daba en la preparatoria pues era de psicología, entonces me adentré un poco a estudiar la psicología. Y entonces de esa manera pues me fascinó y decidí hacer la El psiquiatría. contacto con la juventud, bueno, más joven, ya eras joven en ese momento, pero contacto con la enseñanza, Sí, así la es. complejidad del ser humano es lo que como que te despertó Me esa... despertó de todo esto. Y bueno, pues ya después uno va conociendo, o sea, sus capacidades, y pues encuentro que tenía pues los elementos indispensables como para poder hacer una buena especialidad. Entonces, todavía no había especialidad en el instituto, todavía no se formaba, apenas se había fundado el instituto cuando yo vengo al Fray Bernardino y después ya conocí ahí al maestro. El maestro Ramón de la Fuente. El gran maestro, que es el fue tu arquitecto, él es el tutor, gran tu tutor. arquitecto de la psiquiatría mexicana. ¿Sí? Él, toda la segunda mitad, sin duda es el personaje más importante, es el formador de la mayor cantidad de psiquiatras todavía vivos hasta la fecha y el que creó los programas de especialidad en psiquiatría y el que logró fundar una institución que la sacó de donde tenía que sacarla para estudiar el fenómeno de la salud mental de una manera interdisciplinaria. Por eso es único. En toda América Latina es único. Y que además es padre de nuestro ex rector. Es y padre ahora de nuestro canciller. rector, que también es psiquiatra y que Así también es. es un psiquiatra destacado. Sí, muy interesante tener a un psiquiatra, ex rector, como canciller, ¿no? Es Como canciller, embajador de la Exacto. rector magistral. Que Así tuvo es, sí. un buen perfil. Les mandamos nuestros saludos, desde luego. A ver, vamos al tema, justo regresando a la política, las políticas públicas, con este tema de las reformas a la Ley General de Salud y la visión de mediano o largo plazo de reconstruir incluso todo el sistema de salud pública en México. Estas reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental son fundamentales, o se cambia, pone de cabeza todos estos viejos esquemas y articula una nueva visión, ¿no? ¿Por qué pienso que, y tengo y aseguro, una visión optimista? Porque hay 4 grandes buenas noticias. Las 2 primeras son cruciales, las acabas de mencionar. La gratuidad en este país, en particular con los enfermos mentales, no existía la gratuidad. Nunca antes los enfermos mentales habían recibido medicinas gratuitas, ¿sí? Excepto pues los del Seguro Social, los derechohabientes. Y 2, la atención universal, es decir, que está en este momento, pues obviamente con todos los problemas que tiene, construir un sistema de atención universal y gratuito y demás. O sea, no está, pero está el camino. Y eso es una gran noticia y eso es una cosa que tenemos que apoyar totalmente. Y en materia de salud mental hay 2 grandes avances. Uno, el decreto de la ley de mayo del 2022 de reforma a los artículos que tienen que ver en la Ley General de Salud con la salud mental, 73, 74 y 75, que establece, en resumen, carácter prioritario a la salud mental, no lo tenía, no existía ni siquiera en la Ley de Salud. ¿Sí? Entonces ya no podemos hacernos de la vista gorda, ya no podemos marginar esto. Atención igualitaria, equidistante, en fin, con base en derechos humanos, y la construcción, ordena la ley, la construcción de un sistema de atención a la salud mental escalonado dentro del sistema de atención a la salud. Por eso, entre otras cosas, dice, no deberán de construirse más hospitales psiquiátricos monotemáticos, pues porque ahora tienes. Entonces, esa es la gran propuesta para tratar de resarcir el rezago y para tener ahora un sistema en donde ya no podemos soslayarlo, ya no podemos minimizarlo y demás, ¿no? Porque está totalmente justificado en todos los sentidos. ¿Cómo construirlo? Bueno, pues ahí está la gran tarea. No se parte de cero, por ejemplo. Bueno, la otra última, 4ª noticia y muy buena, creo yo, es que es el decreto que crea la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, que digamos que es el instrumento que va a poner orden en donde no lo había tampoco,
Cada estado tenía pues, su propio sistema de atención a la salud mental, diferentes jerarquías en los cargos directivos o no, había, en fin, había cierto desorden en eso, había una separación, ya lo decíamos, de dispositivos de atención médica para atender adicciones absurdos y luego otros hacia la salud mental y demás, y esa gran puesta al orden. Entonces tenemos un órgano rector y un órgano coordinador de todas las acciones para tratar de estandarizar todo ese proceso. Finalmente, ahora con lo del IMSS Bienestar, pues espero que el IMSS Bienestar no nos vaya a marginar, no creo, y que en su construcción de ese sistema, pues ahí estemos incluidos. Entonces, es una visión optimista porque seguramente la brecha. Pero la brecha con especialistas no se va a resolver, como lo acabo de mencionar. A menos que haya un gran programa de formación. Entonces, ¿sí? ahí vienen ya las nuevas ideas. Una, ¿cómo construir un sistema de atención bajo dos nuevos paradigmas? Uno, entender, como lo dije desde el principio, que ya no hablemos nada más de enfermedad mental. Y a la hora de que veamos un enfermo mental, no nomás hablemos de curarlo médicamente, con medicinas y demás, sino restaurar el bienestar y que tiene que ver, entre otras cosas, con su reinserción social y que implica el considerar a la persona enferma, en el caso de los enfermos, como al centro de sus necesidades y no al revés, no adaptar a la persona a las necesidades de los dispositivos y demás. ¿Qué significa eso? Pues significa que la gran meta es diagnosticar temprano. Entre más temprano diagnostiquemos, pues menos fallas cognitivas, menos fallas funcionales, menos costos para el sistema de salud y demás. Y, o sea, toda esa concepción le va a dar una historia diferente a esa persona, máxime si tiene una enfermedad grave. Y luego la reinserción social, es decir, puede haber una crisis, puede hospitalizarse y a la salida, cómo recuperar su proyecto de vida. Estabas estudiando, pues a seguir estudiando. No, ya no puedo, ya no quiero esto, darle nuevas herramientas, nuevas capacidades para que pueda reinsertarse, porque tenemos ahora pues, recursos como los fármacos y muchas otras técnicas para poder, digamos, no sentenciar a un enfermo mental grave como se sentenciaba antes al manicomio y demás. Entonces, eso implica, por ejemplo, centros, ¿qué dice la ley? Atención a la salud mental escalonada por niveles con base comunitaria. Es decir, no nomás es centros de salud, no nomás es dispositivos médicos y demás. Y lo unidades de preventivo, hospitalización ¿no? chiquitas. Atención temprana, ¿no? Un poco pues, como el modelo que se está construyendo para la atención, es decir, primer nivel de atención y demás. Y luego programas como los que tiene CONASAMA, la línea de la vida, etcétera, que vayan encaminados a lo que se llama atención primaria de la salud con base comunitaria, que es diferente al primer nivel de atención. Decía mi amigo el doctor Lascano, son cosas diferentes. Sí. Que la atención primaria a la salud, pues todo lo que tiene que ver con los programas de prevención, de educación, de alfabetización, para que la persona se quite el estigma, detecte más temprano, podamos... Y en ese sentido, pues necesitamos herramientas. Mencionaste la línea de la vida, no lo hemos comentado abiertamente aquí, el tema del suicidio. O sea, ¿estamos peor o mejor? O sea, yo creo que sí tenemos un problema muy serio. Ese sí creo que sí es contemporáneo, o sea, en un aumento impresionante. Tiene que ver con muchos factores. Apunto a algunos que tienen que ver incluso con pues, el desarrollo mismo de la sociedad, ¿no? Cuando el suicidio ha aumentado en todo el mundo, no somos el país que más se suicida, por supuesto, incluso estamos por debajo de la media, pero sí es muy alarmante que los suicidios han estado aumentando, sobre todo en población joven, de tal manera que hoy día es la segunda causa de muerte en jóvenes, solamente después de la violencia a tiros y de los muertos por violencia y de los accidentes automovilísticos o de moto y demás, ¿no? Pero entonces es un fenómeno. Hay una urgencia, pues, para fortalecer los institutos de psiquiatría y los tiene hospitales. que ver. Sí sabemos que la persona que se suicida, lo estudió incluso un sociólogo, Émile Durkheim, desde hace muchos años, que, detrás de la decisión de consumar un suicidio o de intentarlo, pues hay un estado de ánimo depresivo general, o por consumo de sustancias, principalmente alcohol. Detrás de una persona que se suicida hay una
estadística que dice que ya lo había intentado varias veces. Ahí tenemos los sistemas de salud que están muy alertas cuando por primera vez no los llevan y no dejarlos ir. Ya te lavamos el estómago, ya salimos de la urgencia y demás, porque esa persona lo más probable es que si no tenemos programas de acompañamiento se va a volver a suicidar. Y la tercera que dice que en general la conducta suicida, a veces la persona que está con esta intención lo anuncia, lo difunde, ya sea a personas de su cercanía o a compañeros de la escuela o a lugares, y muchas veces pues no le hicimos caso. Entonces ahí hay mucho que trabajar, pero en general yo diría que hay fenómenos contemporáneos de las generaciones que están probablemente siendo influenciados de una manera muy grave por este comportamiento de las redes sociales y demás. Ya hay algunas series muy interesantes que hemos visto y demás. Con dos cosas. Una, nos quedan 3 minutos, doctor. Me estaba avisando, termina con las políticas públicas. Las políticas públicas. Entonces, tenemos que construir un sistema y tenemos que utilizar nuevas herramientas. ¿Cuál es una de las grandes herramientas que incluso nos permitió el COVID desarrollar? La atención a distancia. La atención a distancia. ¿Por qué? Pues porque con una de las modalidades, se llama telesalud en general, en el caso nuestro pues es telepsiquiatría, atención no directa del especialista al paciente, sí puede ser, pero eso nos haría avanzar muy poquito, sino a través de fenómenos como la de la telementoría. La telementoría tiene que ir a capacitar y acompañar a los profesionales del primer nivel de atención para que estos detecten y curen y demás, y de esa manera podamos detectar a tiempo, derivar a tiempo, tener la infraestructura para que puedan escalar todas las personas. Son una de las grandes metas y demás. Porque hoy si vas a una clínica te van a revisar todo, ¿no? Te pesan, te toman el pulso, no hay una revisión general de estado físico antes de ir directamente al síntoma. En esa revisión general también debería estar incluido la revisión del cuadro de salud mental, y eso no siempre ocurre. Sí, está documentado que muchísimas personas que acuden por un síntoma físico en realidad tienen un problema de salud mental. Entonces son los grandes desafíos, y terminaría diciendo que el Instituto Nacional de Psiquiatría, dedicado a la investigación de este tipo de problemas sociales, epidemiológicos, clínicos y demás, pues tendrá como gran tarea, tiene ya programas para ir definiendo en estas rutas, utilizando las nuevas tecnologías, enfocándonos a grupos específicos, que si los universitarios necesitan un tipo de atención especial y demás, para poder generar la investigación y los resultados que le permitan a la política pública tomar grandes decisiones sin tantos errores como cuando nada más llegan y los implementan sin tomar en cuenta eso. Eso es muy importante. Usted ha dirigido el instituto desde hace 7 años. 7 años. Voy en mi segundo periodo, que terminará en 3 años. Si tengo vida. Pues, le felicito, y sí, pues necesitamos su apoyo en México, gran trabajo que ha estado haciendo, pero este horizonte se abre para un papel aún más importante, y eso, integrarlo en todas las áreas. Es que eso me llevo como una de las lecciones principales, es que tenemos que dejar de ver la salud mental como algo aparte, sino que es integral para el bienestar de pues, todos y todos nosotros, ¿no? Y que hay mucho trabajo, pero que por fortuna, bueno, tenemos que apoyar y desarrollar todo lo que bien se está planteando. Un último mensaje, 30 segundos, a los alumnos hoy de la Facultad de Medicina para animarlos a entrar en los alumnos de la psiquiatría. Facultad de Medicina, y ya también está muy bien discutido con la directora y con las demás áreas. Sí tenemos que, por un lado, procuren su salud mental, o sea, hay que trabajar por salud mental, no se las den de valientes, y cuando tengan un problema pues sepan acudir, sepan reconocer que también necesitamos muchas veces ayuda y demás. Y la otra es que los programas de formación de recursos humanos en salud deben de llevar una mejor carga y un mayor entendimiento del problema de la salud, porque es una paradoja, decimos, es un problema muy grave y luego resulta que en la Escuela de Medicina pues nadie nos dio más que unas cuantas horas sobre el tema, ¿no? Muy bien, estimado doctor, pues muchas gracias. Gracias, John. Gracias a usted. Saludos a toda la comunidad universitaria. Muy feliz de estar con ustedes. Es tu casa, estimado Eduardo. Pues un gusto estar aquí con el doctor Eduardo Madrigal. Gracias a nuestro muy amable público por
estar acá en Diálogo con la Democracia de TV UNAM. Esperamos de nuevo en 8 días.